Quiero que me acompañen con su lectura al capítulo 2, versículo 11, porque ahí fue donde quedamos ahora 20 días cuando estuvimos exponiendo esta porción del Evangelio según San Juan. Llegamos al versículo 11, ahí quedamos ahora 8 días. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Nuestro amado Padre Celestial, qué maravilloso es ver al Señor Jesús. Qué privilegio es poder ser instruidos por tu Espíritu Santo a través de todo lo que Él hizo, de todo lo que Él dijo, de todo lo que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, quiero suplicarte que a través de la exposición de esta porción de las Sagradas Escrituras, nuestras vidas, como lo pedía Eliseo y como lo deseamos nosotros, sean afectadas y transformadas. Padre, te ruego por favor que abras el corazón de cada uno de los que nos encontramos acá y de los que muy seguramente más adelante escucharán o verán, Señor, esta enseñanza, nuestro querido Dios. Que por el efecto de tu palabra, nuestras almas, nuestras vidas, nuestras personas, nuestro interior, ese hombre interior que tú estás formando, sea transformado en la santificación que tú te has propuesto con nosotros. Te rogamos también, querido Señor, que esta exposición de tu palabra pueda calar profundamente en nuestras vidas y puedan nuestros hermanos junto conmigo ser edificados y entender claramente las Sagradas Escrituras. Hace muchos años escuché a un predicador, Padre Celestial, que dijo que cada ser humano necesita por lo menos escuchar una sola vez en su vida, por lo menos la exposición de tu palabra de Génesis 1, Apocalipsis 22, 21. Gracias por darnos el privilegio. Seguramente yo no voy a poder hacerlo, pero oro por esos hombres que seguirás levantando y esas mujeres y que continuarán con la exposición de tu santa palabra para que nuestros hermanos las escuchen. Toda la gloria para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es, mientras hablaba el Señor, en nombre de todos nosotros, me acordé de ese predicador, una estadística que hizo. Dijo, si una persona comienza a escuchar el Evangelio en su iglesia local, a los 15 años necesitará 25 años, si nomás escuchar el Evangelio cada 8 días, exponiéndose versículo a versículo. Imagínense, 25 años para escuchar una sola vez la exposición de todas las Sagradas Escrituras. Bueno, sigo orando al Señor que me dé la oportunidad de terminar el Evangelio de Juan. Hoy entonces vamos a continuar con esta porción maravillosa que en nuestras Biblias aparece como Jesús purifica el templo, y vi que ese título a mí me satisfizo, porque creo que ese es el tema central que voy a exponer yo también hoy. Necesitamos que el Señor purifique el templo. Entonces recordemos, hermanos, que en el pasado mensaje terminamos justamente con esa declaración en el versículo 11. Sus discípulos creyeron en él. Acabamos de leerlo, ¿verdad? Juan 2:11. Sus discípulos creyeron en él. Y mire usted, coteje usted, vimos ahí estamos leyendo en ese versículo que el propósito de esa primera señal, nos dice Juan, era empezar el Señor Jesucristo a revelar su gloria y a producir fe en sus discípulos. Ahí nos dejó Juan. Cada instantánea de Juan es así, las señales de él son así. Mire usted ese versículo 11, el propósito de esta señal, dice Juan, era para producir fe en sus discípulos y mostrar su primera señal. Mire dónde vamos a quedar hoy, igualito para que vea el siguiente cuadro. Veamos el versículo 22, hay capítulo 2, versículo 22. Dice, así pues, cuando se levantó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho, ¿y qué? Y creyeron en la Escritura y en las palabras del Señor Jesús. Nos damos cuenta, notemos que Juan vuelve a recordarles a los lectores del Evangelio, es decir, a ustedes y a mí, vuelve a recordarnos en el Evangelio, a nosotros, que estas cosas están escritas. Todo lo que Juan va a hacer sus señales tienen el propósito de redundar lo que dice en Juan 20:21, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo,
el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Usted siempre va a ver, tú tienes que ver lo que va a seguir. La porción que más adelante vamos a ver de Juan 2, 23 al 25, lo mismo. Cada cosa que hace Juan tiene como propósito de que sus lectores crean y para que creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios tengan vida eterna. Con Nicodemo va a ser lo mismo, con la mujer samaritana va a ser lo mismo. El propósito de Juan no es mostrarnos la señal, eso lo dije en la introducción al Evangelio. Cuando yo estaba haciendo la introducción al Evangelio les dije a todos ustedes, el propósito de Juan no es mostrar las señales en sí mismas. El propósito fundamental de Juan es mostrar el poder que hay detrás de esas señales. Juan no se contenta, o su propósito no es mostrar el milagro de Lázaro, no, es lo que significa ese milagro. Lo mismo lo que significó que él convirtiera el agua en vino. Significó, desde el punto de vista simbólico, como es Juan, que se estaba acabando la dispensación para Israel. Que esa gente estaba seca. Esa boda, el tema central de Juan 2 no es un matrimonio, no es restauración de matrimonios, aunque aprovechamos para hablar sobre el matrimonio. El tema fundamental es que Cristo trae el nuevo vino, que Cristo viene a restaurar lo que Satanás había pisado allá en Génesis 3. Ahora va a ocurrir exactamente lo mismo con esta porción. Vamos a ver que el templo estaba profanado. El templo estaba profanado, ese templo que había en Israel estaba profanado. Y el Señor viene a purificarlo. Vamos a ver, el Señor lo viene a purificar. Vamos a ver, ahí ya estoy en contexto, los he metido donde vamos a estar. Ahí quedamos ahora 20 días en el versículo 11. Ahora vamos al versículo 12. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y se quedaron allí unos días. ¿Vamos bien, hermanos? Bueno, vamos bien. Entonces, en este contexto nos empieza a mostrar, ahora Juan abre otra escena. Ahora nos va a mostrar el apóstol Juan una cosa maravillosa que es la que vamos a exponer hoy. Por supuesto, vamos a hacer un sermón, no voy a hacer un estudio exegético, sino un sermón, pero también vamos a estar viendo, vamos a estudiar para entender el pasaje. Ahí esa palabra hermanos de este versículo 12, yo quiero extraer la palabra hermanos. Porque es muy común llamar en la Biblia hermanos, es muy común que en la Biblia se le llame hermanos a primos, que se le llame hermanos a tíos, que se le llame hermanos a sobrinos, ya que en el hebreo del Antiguo Testamento no distingue siempre entre ambos términos. El Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, debido a la escasez de su vocabulario, pues no se distingue, se puede llamar primo al hermano o al tío se le puede llamar primo, se le puede llamar hermano en el hebreo, en el Antiguo Testamento, repito, por la escasez de vocabulario. Pero en el idioma griego, que es en el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento, sí se distingue muy bien entre adelfos, la palabra en griego adelfos, que quiere decir hermano de sangre, eso es lo que quiere decir. El griego sí tiene una expresión para referirse al hermano de carne, de sangre y carne, y a los tíos y a los primos. El griego sí distingue entre adelfos, que quiere decir hermano de padre o de madre, o hermanos de la misma fe. Si Orlando y yo somos hijos de Dios, somos adelfos, seríamos en el griego hermano, porque somos hermanos de sangre, de la sangre del Señor Jesucristo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Entonces, el griego sí distingue entre adelfos para referirse a los hermanos de sangre, pero cuando utiliza la palabra de primos es anexios. Eso sí lo distingue. Por ejemplo, dice que Pedro y Juan Marcos, anexios, no dice adelfos. Mientras que cuando se refiere a estos hermanos que nos está contando Juan en el versículo 12, dice que eran hermanos de carne y de sangre. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Bueno, muy bien. Pero sea otra vez en este momento la oportunidad para recordar, queridos hermanos, que el dogma de fe no es si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. Ese no es el dogma de fe, y por tanto no nos pongamos a pelear con nuestros hermanos separados, con los católicos romanos. No, ese no es el dogma de fe, si María tuvo más hijos o no tuvo más hijos. El dogma de fe es si María era virgen antes
de la concepción, durante el embarazo y hasta el parto. Ese es el dogma de fe, que ella era virgen. ¿Que ella era virgen cuándo? Antes de la concepción, durante el embarazo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Eso es muy importante entenderlo. Ese es el dogma de fe, la virginidad de María al momento en que el Espíritu Santo fue usado por Dios como agente para depositar en ella el cuerpo del Señor Jesús. No olviden que el cuerpo del Señor Jesús no tiene ni semen ni óvulo. Es cristología, pero no me quiero meter en ese tema ahorita. Es que María prestó para que Jesús... No. Ese es otro tema de cristología y es muy importante entender también eso. El Señor Jesús no es de esperma ni de óvulo. Ni de esperma ni de óvulo el Señor Jesucristo. Porque entonces le transmitiría la naturaleza pecaminosa al Señor Jesús por parte de su madre en este caso. Entonces eso es muy importante también decirlo. Pero estos sí eran hermanos de carne y de sangre. O sea, eran hijos de María y de José. ¿Amén? No, se le fue la onda a esto. Bueno, sigamos, ya volvió. Entonces veamos, vuelvo y le repito, no se ponga usted a pelear que sí tuvo más hijos, que no tuvo más hijos. Bueno, está bien, no nos pongamos respetemos a la madre del Señor Jesús, porque es una mujer maravillosa, preciosa. Tiene que, lo he dicho muchas veces desde este lugar, muchos atributos tuvo que tener ella para ser escogida entre millones y millones y millones y millones de vientres. Cuando llegue a una porción de María, voy a hacer un paralelo entre María y Eva, ver cómo Eva hundió a las mujeres y cómo en María son reivindicadas todas las mujeres. Eva fue llena de vanidad, María fue llena de humildad. Eva no creyó, María creyó a pesar de que, imagínate, no había un antecedente que iba a quedar ella en embarazo. Y esto lo dije, queridos hermanos, porque el Espíritu Santo es el agente que pone la semilla en María. No como se burlan algunos periodistas y gente ignorante en teología y dicen, a ver, entonces si el Espíritu Santo fue el que, entonces el Espíritu Santo es el papá del Señor Jesús y no el Padre Celestial, no, el Espíritu Santo es el agente. Pero esta gente está perdida en sus delitos y pecados. Pero nosotros los cristianos debemos entender muy bien, el Espíritu Santo en este caso es agente. Vea que no sé por qué estoy diciendo eso, pero es importante también decirlo. Tal vez para vindicar lo que realmente significa ser el modelo de mujer, de madre, como lo es María, porque hay mucha gente por ahí que realmente, y sobre todo los evangélicos, a veces infortunadamente hablamos mal de la mamá del Señor. Si en Latinoamérica algo hace reaccionar a un hombre es que le mientan que le nombren mal a su mamá. ¿Y cómo vamos a creer nosotros que al Señor Jesús sí le va a gustar que hablen mal de su señora madre? Como mujer, por supuesto. Entonces es muy importante tenerlo. Sigo, versículo 13. Dice, cuando se aproximaba la Pascua, es importante esto de la Pascua, la fiesta de la Pascua. Voy a leer todo el versículo y hago unas apreciaciones porque si no me quedo en versículo a versículo. Cuando se aproximaba la Pascua, los judíos subió a Jerusalén. Entonces nos dice aquí el versículo que la fiesta de la Pascua, recordemos que la fiesta de la Pascua y la fiesta de los tabernáculos reciben especial énfasis en el Evangelio de Juan. En este Evangelio reciben con un énfasis especial por parte de Juan, porque es el principio, la Pascua es el principio de las fiestas, y la fiesta de los tabernáculos es el final de las fiestas, o sea, de las 7 fiestas de Yahvé, las 7 fiestas de Yahvé. Y para Juan es muy importante nombrar esto, porque la primer fiesta y la última fiesta significan el principio y el fin de los tratos de Dios con la nación de Israel. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? ¿O está muy pesada la forma como estamos enseñando hoy? Les quiero recordar que cuando Juan escribe este evangelio, la nación de Israel ya no existe. Cosa diferente a cuando escribió Mateo, Marcos y Lucas. Por eso es tan imprescindible todas las precisiones que hacemos. Por eso él va a decir la fiesta, la Pascua de los judíos. Uno dice, pero no es redundante para el contexto de ese momento, no, porque Juan le está escribiendo a gentiles. Y los gentiles de la iglesia creerían que se está refiriendo a la Pascua que habla Pablo en 1 Corintios, por ejemplo.
Eso es bien importante entenderlo. Entonces, en ese orden de ideas, sí, dentro de los judíos habían muchas fiestas, pero habían 7 fiestas fundamentales, que eran las fiestas de Yahvé. Y de estas 7 fiestas o celebraciones eran demasiado importantes para la nación de Israel, pero también hace un énfasis las Sagradas Escrituras en estas fiestas porque cada una de ellas prefigura o simboliza un aspecto de la venida, vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Cada una de estas 7, ellos se perdieron, ellos no entendían. Ellos celebraban la Pascua, pero no tenían, ellos creían que 100% se refería a cuando ellos salieron de Egipto. Pero nada que ver como nosotros lo tenemos hoy en día. La fiesta de los tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, el descenso del Espíritu Santo. Ellos no entendían nada de eso. De esas 7 fiestas, no voy a decir más, de esas 7 fiestas que ellos celebraban cada año, con la venida de Cristo se cumplieron 4. 4 fiestas se cumplieron con la primera venida del Señor Jesús. Las otras 3, que es trompetas, o sea, cuando la fiesta de las trompetas, cuando el ángel de la trompeta, dice el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitaremos y nos iremos. Las trompetas, 3 faltan por cumplirse. Entonces, eso es muy importante decirlo. Esto es de las fiestas del Señor, amerita toda una serie. Podríamos dar una fiesta por culto. Por un sermón podríamos hacer una serie de las 7 fiestas del Señor y aún así no agotaríamos el tema. Ellos, por ejemplo, tenían la fiesta de Pentecostés. Pente quiere decir 50 días, que se llamaba la fiesta de la cosecha. Ellos no sabían que esa fiesta, nosotros como iglesia sí, significaba el descenso del Espíritu. Cobra su verdadero significado esa fiesta cuando desciende el Espíritu Santo sobre las personas. De esa fiesta de Pentecostés a la fiesta de las trompetas hay un tiempo larguísimo. Hay un tiempo más o menos de abril, ¿cierto? Porque era en Nisan, Pascua, y 50 días era Pentecostés. Según Hechos, en 50 días después bajó el Espíritu Santo. Eran las 3 fiestas seguiditas. Las 3 fiestas seguiditas. Pascua, resurrección, ¿cierto? Y venía Pentecostés. Pero luego venía la fiesta de las trompetas que se celebraba en octubre. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? O sea, sería mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Eso significa el tiempo de la iglesia en el que sonará la trompeta y Israel otra vez volverá a tener tratos el Señor con Israel. Ahí es el lapso de tiempo. Y ellos pensarían, ¿no? ¿Por qué no celebramos las fiestas todas seguidas, así como las 3 primeras? Todo eso se encuentra en el Señor Jesús. Simplemente esto es para decirles la profundidad de lo que significan estas fiestas. Por eso cada una de estas fiestas judías significaba eso, la provisión del Señor para su pueblo Israel. Pero les repito, queridos hermanos, también en cuanto a la prefiguración del Mesías venidero y su obra de redención. Por eso el Señor Jesucristo sube a estas Pascuas. Amén. No voy a romperles más el cerebro con esto. Esto, vuelvo y repito, es maravilloso estudiarlo fiesta por fiesta. Y aunque los cristianos ya no estamos obligados de ninguna manera a observar ninguna de las fiestas del Antiguo Testamento, porque eso lo enseña Pablo en Colosenses 2:16, que ya no aguardemos fiesta, ni día, ni cosas por el estilo, debemos entender sí su significado y su importancia. ¿Amén? Eso es importante también decirlo. Bueno, entonces dice, hay Pascua de los judíos. Aquí se mencionan 3 Pascuas. Hoy en día hay mucha gente que está diciendo que el ministerio público del Señor Jesús duró un solo año. Si fuera por el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, nos damos cuenta que el ministerio del Señor solamente duró un año. No, esos 3 evangelios no muestran sino que el Señor, su ministerio fue una sola vez, subió la Pascua y lo mataron. Duró un año el Señor. Y hay mucha gente que defiende esa posición. Por el Evangelio de Juan, nosotros podemos deducir, o han deducido los eruditos, que hay por lo menos 3 Pascuas que el Señor Jesucristo celebró, subió a Jerusalén a celebrar, y eso es lo que hace que muchos eruditos digan que el ministerio del Señor duró 3 años. La primera Pascua, esta que estamos viendo acá. La segunda Pascua, cuando fue crucificado, la semana en que fue crucificado. Y la tercera Pascua que aparece ahí es la que está en Juan 6:4, en donde el Señor Jesucristo hace el milagro de la multiplicación para 5,000 personas, de darles de comer. Entonces eso es importante también decirlo. La referencia a estas Pascuas es importante porque
Juan nos dice que el Señor por lo menos estuvo o participó en 3 Pascuas. Los defensores de que solamente hubo una Pascua dicen que es la misma Pascua de acá y vemos que no. Vamos poquito a poquito, cuando lleguemos allá a Juan 6, darnos cuenta que es una Pascua diferente a esta. Amén, queridos hermanos. ¿Está pesado el tema? Bueno. Dice de los judíos, vuelvo y repito, la Pascua de los judíos, porque ya lo dije anteriormente, Juan está escribiendo para la iglesia de Éfeso, para gentiles, para personas que ya no conocen, ya el templo está destruido, de hecho, para la época en que Juan está escribiendo. Versículo 14, sigo. Dice entonces la palabra del Señor, y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Esto es impresionante porque el templo estaba profanado. Esto no se podía tener allá adentro, esos animales no se podían tener allá adentro. Aquí también podría ser todo un sermón sobre eso. Es que cada versículo es para hacer un sermón. Porque uno, por ejemplo, ve las películas de Mel Gibson y todas esas, uno ve que cuando pasan que el Señor purifica el templo, que el Señor entra y cuando entra al templo eso está lleno de vacas y no, eso no es así. Precisamente una persona esa necesita un teólogo al lado. La parte que estaba invadida era el patio de los gentiles. El otro lado, los sumos sacerdotes y todo eso no dejan entrar allá a nadie. Era una partecita, un patio, atención a esto, un patio concreto que Dios había establecido en la construcción del templo para que vinieran los gentiles. Qué hermoso. Era una invitación para que la gente que no era judía llegara a conocer al Señor de Israel. Amén. Ese era el patio que estaba siendo profanado. Entonces era un patio, una puerta que había allí, y para la gente no dar toda la vuelta, ¿cierto? Esto daba rápidamente hacia el Valle del Cedrón. Esta gente dijo, no, paguemos una especie de tarifa de impuestos. Eran perversos estos hombres. Y el patio de los gentiles lo habían convertido en eso. ¿Amén? No voy a decir más. Entonces el Señor va a darles durísimo con el tema. Que a veces piensa uno que era todo el templo y el lugar santísimo y no. El patio, una vez más muestran los judíos el desprecio que sentían por los gentiles. Entonces ese templo tipificaba que los gentiles serían también llamados a adorar al Señor. Esa es la porción que el Señor Jesucristo ve, encuentra y halla. ¿Cierto? Porque lo importante es tratar de viajar, de yo poder ayudarles a viajar 2000 años para que veamos a través de los ojos del apóstol Juan lo que está ocurriendo allí. Entonces, queridos hermanos, dice que a los que vendían, estos vendedores se encontraban, repito, en el atrio de los gentiles, dentro del recinto del templo, pero no estaban en el naos, o sea, donde estaba la manifestación de la gloria del Señor. En lo que es la iglesia hoy en día, la iglesia hoy en día es el templo, es el naos, donde la presencia del Señor se manifiesta. En el templo físico de Israel, la presencia del Señor, la Shekinah, se manifestaba en el lugar santísimo, el naos. Allá es donde estaba el sumo sacerdote. La iglesia, dice Pablo, somos el naos, nosotros somos el lugar santísimo. ¿Cómo le parece eso a usted? Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios. Toda la tesis de Pablo de que nosotros somos el nuevo templo nunca es el atrio de los gentiles, sino somos el naos, donde Dios hace su aparición. Por eso el Señor nos disciplina. Por eso le damos gracias al Señor por el tiempo de la cena. Sigamos versículo 15 y 16. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, no que el Señor encontró con un látigo así como, y de cuero, y como el zorro. Dentro de ese contexto histórico, si alguien llegara a tener un látigo de eso, no podía entrar al templo, porque ellos tenían allí, eso es maravilloso, el templo significa mi Señor, por si acaso, el templo tipifica a mi Señor, hoy lo vamos a aprender. Había una lista de cosas que no se podían meter al templo, y una de esas era un látigo porque era considerado como un arma. Entonces el Señor empezó a hacer unas cuerditas ahí, y no para coger como sale aquí a fustigar y a cascar, no, para coger los animales y sacarlos. Y sobre todo limpiando la parte del templo de los gentiles. Ay, Señor, yo oro que lo podamos entender en mi incapacidad. Entonces hizo una cuerda, dice aquí Juan, hizo una cuerda al Señor
versículo 15. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían palomas les dijo: saquen esto de aquí. ¿Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Vemos que el Señor no atentó con las palomitas. Las palomitas eran para la gente más humilde y pobre. Los hijos tenían plata para pagar un sacrificio grande. María y José compraron palomitas. Entonces, ¿qué era lo que hacía rápidamente? Voy a tratar de sintetizar. Esta gente había hecho un negocio, había convertido esto en un centro comercial, y entonces la gente traía dinero y le decía el sumo sacerdote: no, pero esa plata que traes, ese dinero que traes, no, con ese dinero no lo puedes ofrendar al Señor. Todos los judíos, todos los años, ellos tenían necesariamente que pagar un tributo después de que ya eran mayores de edad, todos los años, todos los judíos. Entonces ellos tenían que venir en la Pascua a pagar ese tributo. Y ese dinero no podía ser el dinero que ellos habían ganado, sino que los sumos sacerdotes, ¿cierto? Los sacerdotes tenían una plata especial para el templo, una moneda con la cual ellos hacían el cambio. ¿Cuánto vas a pagar? Vengo a pagar acuérdate que el Señor Jesucristo pagó el tributo, también ese tributo lo pagó. Cuando ellos le dijeron a Pedro: tu maestro no paga el tributo del templo. Sí, mi maestro lo paga desde niño. Y el Señor le dijo: vaya y saca un pez y ahí habrá una moneda para que pagues tu tributo. Y el mío, ¿recuerdan? ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Listo, ok. Entonces ese tributo no era malo. Ellos decir: no, es que eran unos ladrones porque le cobraban un porcentaje a la gente. No, porque era una parte comercial, una transacción comercial válida. Ahí no había corrupción. No había corrupción, en ese aspecto no había corrupción. Ellos ganaban un dinero por hacer esa transacción, como si usted va aquí a la calle 13, ¿no? Con séptima, ahí está la gente que cambia dólares, ¿cierto? Y entonces, pues ellos van a ganar algo. Entonces, ese es más o menos, guardando las proporciones, lo que ocurría en este contexto. Y para poder entender por qué va a purificar el Señor el templo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Entonces, esta purificación del templo no es la misma que usted, por ejemplo, ve ahí y dice: váyase a Marcos 11, 15, 17, Lucas 19, 45 y Mateo. No es esa misma purificación. El Señor purificó el templo 2 veces, comenzando su ministerio y terminando su ministerio. Y uno mira los pasajes que hay en Mateo, Lucas y Marcos y uno se da cuenta que no tienen contacto. Por ejemplo, acá el Señor dice: ¿cómo se les ocurre convertir la casa de mi padre en un mercado? Y allá el Señor les dice: ustedes volvieron esto fue una cueva de ladrones, una cosa diferente. Son dos en esa es donde ya el pueblo, los sumos sacerdotes, Anás, Caifás, allí ya cogen al Señor Jesucristo. Esa es la semana, ya la última semana de la pasión. Quisiera tener más tiempo para explicar por qué el Señor hace 2 purificaciones, pero quiero que sepan exactamente que desde la perspectiva de Juan, se está acabando la dispensación para la nación de Israel. Ya ese templo va a quedar obsoleto. Entonces, es importante decir eso. El Señor purificó 2 veces el templo. No vayas a confundir este pasaje con el de Marcos, Mateo y Lucas. Mateo, Marcos y Lucas hablan de la segunda purificación del templo en la semana de la pasión. ¿Me están siguiendo? Esta es al comienzo del ministerio. Recordemos que apenas está comenzando el Señor con su ministerio público. Me encanta lo que dice Matthew Henry, vea el versículo 15. Dice: entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo, juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Me encanta esta palabra de Matthew Henry, dice: regó por el suelo las monedas. Miren lo que dice Matthew Henry de esa imagen, como el Espíritu Santo seguramente le trajo al corazón de Matthew. Dice, me parece muy acertado y perspicaz, dice el hombre: al regar el Señor por el suelo las monedas, mostró su desprecio al dinero, y al volcar sus mesas, mostró su desagrado contra quienes hacían, escucha esto, contra quienes hacían de la religión un negocio material y mundano. ¿Qué tal? Hasta ahí las palabras de Matthew Henry. Qué nota tan actual a los que hacen de la religión un negocio material y mundano. Oiga, nosotros hoy en día podemos ver claramente que el cristianismo se está convirtiendo en eso, en un negocio. ¿Sabe qué dijo Miguel Antonio Caro, redactor de la Constitución de Colombia de 1886?
y me hago responsable que eso está quedando grabado. Él dijo, pues si no existiera la Iglesia Católica deberíamos crearla o inventarla porque Colombia no podría funcionar sin ella. ¿Qué tal, ah? La religión siempre al servicio de los poderosos. No como la canción de Mauricio Rosales, el corrido ranchero, que decía Mauricio Rosales, y brindo mi mano a los hombres humildes, sí, cabales. No, estos brindan su mano es a los poderosos. Por eso es que hay tanta resistencia de la parte intelectual hacia el cristianismo y especialmente hacia la religión católica. Esa es la razón fundamental. Ahí hay que llevarles también el evangelio a esas personas cuando Dios nos dé la oportunidad, porque la iglesia no tiene que estar en eso. Esto fue lo que el Señor Jesucristo vio en el templo: hipocresía, la religión utilizada como cobertura para la codicia y el poder. Las formas vacías de amor, eso fue lo que el Señor vio allí. Todos esos, el dinero, páguelo. No, Martín Lutero dice que cuando le tocó el turno, me gustaría tener tiempo para decir esto. Martín Lutero prácticamente la conversión al cristianismo llega porque él va a pagar una promesa al Vaticano. Y cuando llega ya a celebrar una misa, ¿no? Era muy piadoso. Al que le tocaba ahora celebrar la misa, le dijo, tú, apúrate. Lutero dijo, no, pero ¿qué es esto? Esto no es lo que yo creía. Así le pasó a estos judíos. Hacían todos esos ritos, pero ya no era lo importante el dinero. Oiga, lo importante era Juan del pueblo. Oiga, Leito, Jorge, Juan del pueblo no está diezmando. Sin importarnos van bien decir, oye, ¿será que un hermano necesita que le hagamos una ayuda económica? ¿Cómo será? Por eso es que nosotros tratamos de no usar que la gente ponga el dinero y no sepamos quién sea. Porque cae fácilmente, las personas caemos fácilmente en eso. Ahora, no está malo que se lleve un registro. Samuel Pérez Millos, uno de mis maestros, está de acuerdo en que se lleven registros. Eso tampoco es que sea pecado. Lo que quiero decir es a dónde puede conducir esto. Y esto ya se ha conducido era a formas vacías de amor. Esta gente no entendía, se les había olvidado eso. Tal vez el judío llegaba con ese esfuerzo a dejar su tributo mensualmente allí. Y el Señor Jesucristo, eso es lo que va a juzgar. Esas formas vacías de amor por Dios, recubiertas de ese insaciable amor por el dinero. Porque esta gente se volvió codiciosa. El Señor Jesús sintió y siente, queridos hermanos, un celo consumidor cuando vio y ve cómo actualmente la piedad es utilizada como una cobertura para la ganancia. Por eso Pablo, el apóstol Pablo, el siempre inspirado apóstol Pablo, le dice a su discípulo Timoteo, este es de los que piensan que la religión, el contexto es estos, pero literalmente dice esto. Estos es de los que piensan que la religión es un medio de obtener ganancias, dice Pablo en 1 Timoteo 6:5. Es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. Dentro de ese contexto que Pablo está escribiéndole a Timoteo, está analizando al cristiano y a su riqueza. Y le dice que usar la piedad como fuente de ganancia nunca traerá felicidad ni contentamiento. Por eso estos pastores y estas iglesias que tienen tanto dinero no se sacian y hacen componendas para que no se levanten leyes y las graben con impuestos. ¡Qué vergüenza decir eso! No sé, porque es lo que Pablo dice. Pablo dice, sí, la religión trae grandes ganancias, pero esas ganancias son la conversión de la gente, la paz interior que obtenemos finalmente, la educación de nuestros hijos, el amor a las demás personas. Pero las riquezas del dinero, eso no trae contentamiento, Timoteo. Por codiciarlas, está hablando de ancianos, de gente, de pastores, en ese contexto de ancianos y diáconos. Por codiciarlas, muchos de ellos han sido transidos de dolores. ¿Saben ustedes que los ancianos, los diáconos, los pastores, los maestros, y por qué no decirlo todos los cristianos, tenemos 3 minas en ese campo minado, pero especialmente los que estamos al frente de la obra, que son las mujeres, el dinero y la fama? Son campos minados. Y en cualquier momento un cristiano va pasando por ahí, ¡pum!, vuela. Eso es muy importante entenderlo presente, queridos hermanos. Entonces, sí hay una vida de contentamiento, porque la vida cristiana, la vida piadosa, trae ese contentamiento.
Y es cuando una persona conoce al Señor, cuando nosotros sabemos que va a llegar al cielo, cuando una persona deja las drogas, cuando un hombre se regenera, cuando un hombre empieza a levantar un hogar, es creador de algo, de un libro, de un pensamiento, se hace útil para sus hermanos, se hace útil para la sociedad, se hace útil para su iglesia, se vuelve un hombre valiente para con sus hijos. Muestra realmente lo que significa ser hombre y demuestra que ser hombre no es simplemente ser un macho, simplemente alguien del sexo masculino. Eso sí, la piedad, y si cuando una mujer realmente entiende su rol, su papel, como una mujer que dice, no, hijas, yo estoy aquí, es para hacer semilla, para que ustedes crezcan, para que ustedes se fortalezcan, para que ustedes conozcan a Jesús, para que ustedes tengan un marido piadoso, para que tengan nietos hermosos. Pero ¿qué es lo que dice la mayoría de las mujeres? Ah, no, ¿por qué? Yo no soy boba, yo tengo que regenerarme nuevamente, yo ya no voy a quedarme ahí a criar solamente muchachos. Yo no soy tan boba, yo tengo derecho. ¿Y qué pasa? Que ese hombre más adelante viola a su hija, viola a sus hijos. No quiere decir que una mujer no pueda rehacer su vida, debe saberla hacer con base en el Señor. Queridos hermanos, esa es la piedad y para eso es que nosotros orientamos y formamos. Esa es la iglesia, este es el NAO, para orientar, para formar, ahí sí, de esa manera. Entonces, ojo con eso, gran ganancia es la piedad, pero acompañada de contentamiento, dice el apóstol Pablo. Porque como lo hemos visto, la religión produce mucho dinero explotada, eso siempre produce mucho dinero. Sigamos. Qué importante, queridos hermanos, es que tengamos los valores correctos para que se los podamos transmitir a nuestros hijos y a los hermanos que vienen detrás y que desean dirigir la iglesia del Señor. Eso es importante también decirlo. Estas cosas los hermanos que anhelan y desean obispado, eso está muy bien. Tienen que aprender estas cosas para que no se enreden en los negocios del mundo. Y con los hijos. No, es que a mi hijo le gustan son las últimas zapatillas, la última ropa y todo. Es que es malo, hermano Ovidio. No, yo no estoy viendo eso en su hijo. No, yo lo estoy viendo eso en usted, cómo formó a su hijo. Porque sus hijos, si son bien formados, sabrán que esas cosas no tienen valor. Que el valor está en otras cosas. Que el valor está no en tener mujeres como un macho latinoamericano, sino en tener una y hacerla feliz. Decirle, hija, hijo, tienes que guardarte para hacer... Oiga, qué buena enseñanza la que el Señor nos regaló con los jóvenes ahora 8 días. Pensaba en el transcurso de la semana y los jóvenes les dirán si de pronto se las permitimos a ustedes los mayores ver. Sería súper, muy buena, excelente. Estamos viendo la sexualidad, porque son cosas que cuando casi nunca nosotros vimos antes de ser cristianos. Nunca nadie nos enseñó eso, nadie nos enseñó nada de eso. Bueno, sigamos con el 17, antes de que me bajen de aquí. Versículo 17. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo por tu casa me consumirá. Qué hermoso. El celo por tu casa me consumirá. Este versículo, queridos hermanos, es una referencia al Salmo 69:9. Este salmo es citado por lo menos 19 veces en el Nuevo Testamento. Imagínese usted eso, mínimo 19 veces. Esto es de lo que se llaman salmos mesiánicos. ¿Cómo sabemos, Ovidio, si un salmo es mesiánico o no es mesiánico? Si lo nombran en el Nuevo Testamento para aplicárselo al Señor. Y este salmo es constantemente referenciado, constantemente haciendo alusiones al Señor Jesús. Juan dice, el apóstol Juan dice que ellos, él, Juan y los otros que estaban con él, sus discípulos, dice Juan que recordaron el versículo de este salmo y lo conectaron inmediatamente con el Salmo 69:9, inmediatamente lo conectaron con lo que estaba sucediendo ahí en el templo, lo conectaron con el celo que Jesús tuvo por la pureza de la casa de Dios y por la adoración practicada allí. Miren lo hermoso, Juan hace eso, dice inmediatamente nos acordamos de ese pasaje y vimos, oye sí, qué maravilloso. Recordemos, queridos hermanos, que Juan comenzó con un milagro de conversión, ¿cierto? Así comenzó, las señales del capítulo 2. Juan comenzó ¿con qué? Con un milagro de conversión, cambiar el agua en vino. Lo vimos ahora 20 días cuando estuvimos acá, ¿cierto? Dije, uno de los títulos del sermón podría ser ¿cómo se salva un pecador? ¿Recuerdan? Que dije, el título de este sermón podría también llamarse ¿cómo se salva un pecador? Juan, atención a esto, que aquí hay una cosa muy hermosa. Juan
definitivamente el apóstol Juan está recordando y está haciendo una señal de conversión. El vino, el agua convertida en vino. Luego nos muestra al Señor Jesús realizando una obra ¿de qué? De limpieza. A ver si me están siguiendo. Juan, en capítulo 2, versículo 1 al 11, mostró un milagro, una señal de la transformación del agua en vino. Ese milagro tipifica la conversión del creyente. Luego Juan aquí nos está mostrando una obra realizada por el Señor Jesucristo de limpieza. Está limpiando el templo. ¿Amén? Porque así es siempre como Jesús obra primero en la vida de todos los seres humanos. Primero nos convierte y paulatinamente nos va limpiando. ¿Amén? Primero conversión y luego santificación, que en ese orden de ideas es el segundo paso de la salvación. No olvides que la salvación tiene 3 tiempos. Justificación, santificación, glorificación. Justificación para el espíritu, santificación para el alma y glorificación para el cuerpo. Por eso cuando llegamos a Cristo como creyentes, aún seguimos luchando con una cantidad de cosas. Hemos sido justificados, pero la corrupción no se nos quita inmediatamente. Ese proceso lo hace el Espíritu Santo a través del proceso que se llama santificación. Lo he dicho muchas veces. Esta iglesia está llamada a estar enfatizando la justificación por la fe. En la justificación por la fe, ¿esta es la mía? Gracias. De todas maneras, aquí probaré los labios de Eliseo en caso tal. Por fin. Qué pena, Angelita. Angelita dice, pues, que se baje de allá. Bueno, entonces, en ese orden de ideas, ahí vamos. Justificación, santificación, glorificación. Sigamos. Entonces vamos a mirar la segunda parte. ¿Versículo qué? ¿Versículo qué? Gracias a los 4 que me están siguiendo. Bueno, versículo 18. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puedes mostrarnos para actuar de esa manera? Aquí los judíos piden señales. Y quiero decir algo también en favor de ellos. El judaísmo del primer siglo ansiaba siempre la liberación mesiánica. Ellos siempre estaban esperando a su Mesías. Siempre buscaban, por tanto, pruebas tangibles de que en efecto las figuras que se proclamaban Mesías, pues hicieran señales como realmente se decía que iba a ser el Mesías. Por eso, ¿sí me están siguiendo? Porque es que siempre estamos juzgando equivocadamente a los judíos. Y sí, el Señor hubo un momento en que los reprochó por eso. Pero usted tiene que entender que dentro del contexto y dentro de la teología judía rabínica se hablaba de que un Mesías vendría y ellos tenían que exigirle a ese Mesías si en efecto era o no era así. Por eso es que Pablo dice en 1 Corintios 22, 23, los judíos piden señales milagrosas, los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos que buscan señales y para los gentiles que buscan conocimiento y sabiduría. Por eso mucha gente, cuando no es evangelizado, cuando el evangelio no se le presenta con toda la argumentación racional que también tiene, mucha gente abraza el gnosticismo, la filosofía, la ciencia cristiana y una cantidad de supercherías que no tienen absolutamente nada que ver. Yo les confieso de manera muy humilde pero seria. Yo recuerdo cuando empecé a darme cuenta que el cristianismo tenía un argumento de erudición altísimo. Porque para mí ser cristiano, con mucho respeto lo he dicho, para mí era cometer suicidio intelectual. Yo decía, no, los cristianos no, esa gente sí es de atar. Y gloria a Dios la sabiduría que el Señor le dio a mi mujer. Porque el cristianismo tiene una argumentación profunda, maravillosa. El cristianismo es el único, digámoslo así, la única religión que tiene teología. Y la teología es una ciencia. ¿Por qué es ciencia? Porque tiene orden, correlación y sistema, como toda ciencia. Los que hemos ido a la universidad a estudiar una carrera de esas sabemos que son los 3 pilares. Correlación, justificación, sistematización, sentido, racionalización, prueba. La teología necesita psicología, sociología, antropología, fenomenología de la religión. ¿Me preguntas o te contesto?
Maravilloso. Digo esto no porque entonces para llegar al cielo necesitamos todo eso, no, toca así como la canción, para llegar al cielo solo necesita una escalera. Y es el Señor Jesucristo, ¿recuerdan? Amén. Bueno, listo, pero es importante decirlo porque hay gente que se anda burlando de la piedad y no es así tampoco. Entonces, queridos hermanos, en este contexto es importante entender eso. Los judíos piden señales milagrosas, o sea, pedían que el Mesías hiciera ¿qué? Milagros. Y los de Corinto pedían que se reflexionara con base en la filosofía. Pero el Señor dice, la filosofía es locura. Al Sócrates, al filósofo, al erudito, el Señor le dice, Señor Sócrates, por favor defina a ese hombre en la cruz. Y Sócrates dice, no lo logro entender. Eso es un escándalo. Muchas gracias, señor Sócrates. Ahora venga el judío, el rabino, explique a ese hombre muerto en la cruz. ¡Qué escándalo! ¡Qué horrible! ¡Qué tropiezo! Eso no tiene nada que ver, ese no es nuestro Mesías. Muchas gracias. ¿Qué dice Pablo acto seguido? Pero para nosotros, Cristo crucificado, poder de Dios y sabiduría de Él. La sabiduría de Dios está en ese hombre crucificado. Adelante, como me dijo mi mujer, estúdielo y niéguelo. Que ese hombre vencido es la sabiduría de Dios, aparentemente vencido. Amén, queridos. Versículo 19. Entonces ellos le piden una señal. ¿Y el Señor qué les dice? Se las voy a dar. Mira la señal que el Señor les va a dar. Dice, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Oiga, esto es impresionante. Destruyan este. Mira, ellos le piden señal y él les dice, bueno, ahí les va la señal. Todos los que escucharon al Señor Jesús, por supuesto, incluidos sus mismos discípulos, entendieron la referencia como que destruyera el templo de Herodes. Ellos lo entendieron. Lo primero que ellos creyeron o que consideraron era que el Señor les estaba diciendo, destruyan el templo de Herodes. No hay duda. Y yo lo tengo que decir, que la primera manera de entenderlo así a vuelo de pájaro, y ellos también lo entendieron así a vuelo de pájaro, lo entendieron de esa manera. Pero recordemos, hermanos, que con frecuencia el Señor hablaba ¿cómo? En parábolas y en enigmas. Esto es un enigma y vamos a mostrarlo y a verlo cómo pasó el enigma. El Señor hablaba en parábolas y en enigmas. Al templo que se refiere de manera literal el Señor, en forma de parábola, ¿es cuál? Es su propio cuerpo, lo cual por supuesto ellos no iban a comprenderlo de inmediato, ni mucho menos iban a entender ellos que a los 3 días se estaba refiriendo a la resurrección. Eso no lo entendieron ellos tan rápido. Este lenguaje del Señor, por eso, va a ser recordado y pervertido en su juicio por algunos de sus acusadores. Ellos dijeron que Cristo había dicho, destruiré. ¿Se acuerda que un acusador vino cuando estaban haciéndole esa patraña de juicio, los 6 juicios que le hicieron al Señor esa noche? Y en una de esos se apareció un testigo que dijo, yo escuché que él dijo, destruiré este templo y en 3 días lo levantaré. Pero el Señor Jesucristo no dijo eso. El Señor Jesucristo dijo que destruyan el templo. Y seguramente el Señor dijo así, destruyan el templo, o sea, Él. Y en 3 días lo reedificaré. Esa es lo que Juan nos va a decir, que es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Cuando estos hombres perversos se aprovecharon de estas palabras, vemos claramente que lo que ellos en efecto fueron a hacer más tarde, 3 años más tarde, fue tratar de destruir su templo. O sea, lo mataron, lo crucificaron. ¿O no? ¿Amén? ¿Me están siguiendo o no, queridos hermanos? Y cuando lo mataron, ¿qué pasó? Pues les dio la señal, a los 3 días le resucitó. ¿Vamos bien o no? Si lo hubieran matado en ese momento, a los 3 días hubiera resucitado porque estaba profetizado. Para que se cumpliera la señal literalmente, pues tendrían que matarlo de una vez. ¿Me están siguiendo? Gloria al Señor, bienaventurados soy si me están siguiendo. Entonces, en efecto, ellos 3 años después lo van a crucificar y en efecto el Señor 3 días después resucita, que es la señal más grande que tiene el cristianismo, que es la resurrección. Entonces, prueba de que ellos entendieron no el cuerpo del Señor, sino que ellos entendieron o ellos pensaron que el Señor se refería al templo físico. Mira lo que le contestan en el versículo 20. ¡Ja! Tardaron 46 años en construir este templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Ellos lo entendieron bien.
Ellos no dijeron, y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Ellos sí lo entendieron bien las palabras del Señor. Y tú vas a levantarlo en 3 días. Este templo, queridos hermanos, había empezado a ser remodelado en el año 19 antes del Señor Jesucristo, por un hombre llamado Herodes el Grande. De manera que ahora, en el momento en que estaba discutiendo 19 años antes del Señor Jesús, y ahora estamos en el año 30, ¿cierto? En ese orden de ideas, ahí se completan los 46 años, que dice aquí Juan que los judíos le contestaron a Cristo. Entonces, este templo en ese momento tenía 46 años y aún, escucha esto, lo más doloroso, aún ese templo no había sido, no se había terminado de refaccionar. Cuenta Alfred Enderchein, historiadores muy serios, que ese templo finalmente Herodes lo pudo terminar en el año 63 después de Cristo. Ahí sí lo dejó hermosísimo, impresionante, al punto que cuando el general Tito llegó a Jerusalén no quería destruir el templo, era una maravilla. En el 63 y en el 70 lo destruyeron. 7 años después ese templo lo destruyeron porque fue la expulsión de los judíos. Vuelvo y repito, no olvides que Juan está escribiendo en el año 85. Yo soy de los que creen que estaba escribiendo en el año 90. Pero dejémoslo en el 85. Quiere decir en ese orden de ideas que el templo había sido destruido hacía 15 años. Eso es importante entender el contexto del escritor. Ese templo ya no existía. Ya Israel había sido expulsado. Ya Israel iba a pasar 1800 años para volver a su tierra, que volvió en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de cuando se construyó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y en un esfuerzo por el mundo entero, pedirle perdón a la nación de Israel les permitieron que ellos se formaran como nación en 1948. Les ofrecieron Córdoba en Argentina. Les ofrecieron un estado en México. Les ofrecieron un estado en los Estados Unidos. Y a los 3 ellos contestaban, nuestro peladero, queremos nuestro peladero, queremos Palestina, queremos Jerusalén. Durante 1800 años que estaba profetizada este exilio de la nación de Israel, ¿me están siguiendo, queridos hermanos? Ellos celebraban todos los años la Pascua. ¿Y sabe qué decían durante 1800 años? Hijos, estamos celebrando la Pascua. Ponte la kipá. El próximo año la celebraremos en Jerusalén. Y así. Y el próximo año será en Jerusalén. Y el próximo año será en Jerusalén. Y así pasaron 1800 años. Hasta que en 1947 en los campos de concentración de Adolfo Hitler, que tenía todos esos judíos allá encerrados, el próximo año la celebraremos en Jerusalén. Y en 1948 se cumplió la palabra del Señor. La celebraron en Jerusalén. Esto es muy importante porque Juan tiene todo el marco como usted y como lo tengo yo. Mateo, Marcos y Lucas, cuando escriben sus evangelios, todavía el templo no ha caído. Este hombre sí, ya el templo había caído. ¿Estamos bien? Estoy como muy emocionado. Bueno, y el próximo año, en el cielo, no en Jerusalén, en Jerusalén, pero en Jerusalén celestial. Amén. En el próximo año, ojalá todos en el cielo, en la Jerusalén celestial. No olvide que esa simplemente es un tipo de la Jerusalén para donde vamos. Entonces, ese es el punto. Y ahora quiero también decir, para terminar este versículo, que este templo que refaccionó Herodes el Grande, eso está en la historia, usted se lo puede leer a Flavio Josefo, o lo puede leer, eso es en historiadores, no solamente en las Sagradas Escrituras. Este templo fue el que empezó a reconstruir Zorobabel y Ageo. Este humilde templo era ese, que ya después Herodes, por hacerse el caerle bien a los judíos, porque Herodes el Grande se autoproclamó rey de los judíos, y por los judíos no podía ser nadie rey si no era judío. Herodes era idumeo. Entonces, para congraciarse con los judíos, para dejar que los judíos lo reconocieran como su rey, les refaccionó este templo, que ya usted sabe, duró ¿cuántos años para ser puesto bien hermoso? Y finalmente el general Tito en el año 70 le estoy hablando de hechos históricos, ¿sí? Porque la Biblia es veracidad.
Entonces veamos la señal del nuevo templo, versículo 21. Aquí Juan nos aclara y nos da la mano de lo que estamos diciendo. ¿Qué dice Juan? Pero el templo al que se refería era... Entonces no es una exégesis mía. Ovidio, usted llegó a esa conclusión. No, yo no estoy haciendo ninguna... Juan está diciendo que el Señor Jesucristo al templo del que estaba hablando era al de su propio cuerpo. Entonces recordemos, queridos hermanos, los judíos creyeron que el Señor se refería al templo de Herodes, pero Juan nos dice que no, que Cristo se refería a su propio cuerpo. Juan explica aquí lo que realmente se refería al Señor para que sus lectores no se llamaran a engaños. Juan hace ese comentario, repito, para que también nosotros que estemos leyendo ahora digamos, oiga, ¿será que se estaba refiriendo el Señor a...? No, Juan hace el comentario para nosotros sus lectores. El templo al que el Señor se refería era su cuerpo. Por tanto, el Señor se refería en realidad al santuario de su cuerpo, que tenía su tipo en el templo terrenal. En el templo terrenal está el tipo del Señor Jesucristo, así como en el tabernáculo. Cada parte del tabernáculo tipifica al Señor Jesús. Y el templo lo mismo. Mucha gente hablando de templo y no tenemos ni idea de qué es el templo. Sigamos, versículo 22, se nos acabó esto. Así pues, dice Juan, cuando se levantó Egeiro, qué palabra tan hermosa, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho. Otra vez, recuerda que con ese y creyeron en las escrituras, ¿y qué? Y en las palabras, igualito que terminó en el 11. Cuando el Señor hizo esa señal de convertir el agua en vino, ellos creyeron. Y aquí dice otra vez Juan lo mismo. Aquí se cierra otra vez esa escena maravillosa. Juan escribe esto para que ¿qué? Para que creamos. Y para que al creer tengamos vida eterna en Él. Y así va a ser cada milagro y cada situación que Juan nos está enseñando en este maravilloso evangelio. Entonces vemos que dice Juan que cuando el Señor se levantó de entre los muertos, los discípulos comprendieron estas palabras veladas sobre la reedificación del santuario que significaban los tres días. Cuando se levantó, qué palabra tan hermosa, que casi todo, hermanos queridos, y a los que les gusta de pronto la apologética, hay hermanos que les gusta especializarse, hacer su carrera de teología, ¿cierto? Y especializarse en apologética. Estos son textos maravillosos, por ejemplo, para trabajar la apologética. ¿Qué? La resurrección. Porque es que todo se comprueba con la resurrección. Por eso hay un sermón que hemos subido a redes que se llama Si la resurrección no es cierta, apague y vámonos. Porque la resurrección demuestra y comprueba todo. ¿Amén? La resurrección es la que comprueba y demuestra todo. Entonces, queridos hermanos, se me fue el tiempo, pero me fascinan estas palabras maravillosas porque en efecto aquí la Escritura... cuando dice que creyeron a la Escritura y a las palabras del Señor, no hay duda que se está refiriendo a las del versículo 19. Destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Imagínense, yo soy Pedro, y durante 3 años yo pensando, ¿qué significará eso de que en 3 días porque nadie le preguntó sobre este templo, sobre esa pugna que tuvo con los judíos, ninguno se atrevió a preguntarle. Solamente hasta la resurrección. ¡Ay, verdad que el Señor! Y yo que en mi corazón pensé que el Señor estaba... ¿Amén? Eso es lo que quiere decir allí. Quisiera seguir, pero más bien lleguemos a una pequeña conclusión y vamos a dejar entonces algo para más adelante. Igual, entonces este incidente sirve para fortalecer la fe de los discípulos, al igual que en el versículo 11. Yo traje 4 conclusiones muy rápidas, queridos hermanos. La purificación del Señor Jesús por el templo nos enseña varias cosas. Atención. La primera, atención que aquí viene la parte práctica del mensaje de hoy. Hoy día de elecciones. Atacó el espíritu mundano de los judíos, el Señor con eso. Y hoy la iglesia se está convirtiendo en una cueva de ladrones y está totalmente mundanizada. Hoy la iglesia está muy mundanizada, queridos hermanos. Por tanto, las cosas santas no se deben corromper ni con el mundo, ni con la política, ni menos con el comercio.
Qué mensaje tan actual, ¿verdad? Segundo, el Señor acá denunció el robo y la codicia de sus contemporáneos. Acordémonos lo que Pablo nos dijo o le dijo a Tito: gran ganancia es la piedad, ¿pero qué? Acompañada de contentamiento. Hoy hay mucho mercachifle espiritual sacando y sonsacándole la plata a las personas de sus bolsillos. Tercero, el Señor condenó, escucha esto, el Señor condenó el espíritu antimisionero, porque esta gente eran misioneros y tenían que ir a evangelizar, o en este caso a judaizar a los gentiles, y ellos incluso el patio que el Señor había mandado en la construcción del templo para que los gentiles se acercaran y escucharan por lo menos a tientas al Dios de Israel, esta gente lo había convertido en un centro comercial. El patio de los gentiles se había construido con esa invitación tierna por parte del Señor, para que la gente que no lo conociera vinieran a conocer y adorar al Dios de Israel. Pero Anás y sus hijos lo convirtieron en un vulgar centro comercial. Eso hicieron de la parte misionera que ellos tenían que hacer. ¿Usted recuerda a Jonás cuando el Señor le dijo: ve a Nínive? Y él dijo: jamás iré allá. No se van a salvar esos ninivitas, que esos asirios que los maten. Yo no voy a ir allá. Prefiero que el Señor... Y se fue para otro lado y el Señor le tiene que mandar un sectacio y ya usted conoce toda la historia. Entonces, queridos hermanos, lo que Dios había destinado para la bendición de todas las naciones, Anás y sus 40 ladrones, sus hijos, lo convirtieron en un centro de negocios. Lo usaron para su propio enriquecimiento ilícito y para sus ambiciones personales. Cualquier parecido con la realidad actual no es mera coincidencia. ¿No está sucediendo, queridos hermanos, eso en la iglesia hoy en día? Familias que se han vuelto dueñas de las iglesias locales. Cuarto, los religiosos cuestionaron la autoridad del Señor y en consecuencia le pidieron una señal. Y la señal que Cristo les dio se las iba a mostrar, pero en el futuro. El Señor Jesús iba a construir un nuevo lugar. Un nuevo lugar de reunión, porque el templo, ¿qué es? El templo es un sitio entre el cielo y la tierra. Me gustaría hacer un estudio sobre el templo. El templo, desde la perspectiva judía, es el lugar donde Dios se encontraba con el hombre. Casa de oración, dijo Cristo. Lo acabamos de leer. Y ellos, como lo convirtieron en un cafetín y lo convirtieron en un centro comercial, el Señor ahora se constituye en el nuevo templo, el lugar donde nos encontramos con nuestro Padre Celestial. Amén. No hay otra manera de llegar a Dios. Ese es el secreto de la filosofía. Yo me acuerdo, yo nunca estudié filosofía de manera profesional, pero yo la estudiaba y yo lloraba, porque la filosofía busca la verdad. La verdad es la filosofía, ¿no? La verdad, la filosofía dentro de sí misma sabe que la verdad tiene que ser algo más allá del cosmos y del horizonte, pero no la encuentra porque a Dios no se puede encontrar sino a través de Jesucristo. A Dios no se puede encontrar sino a través de Él y en un solo sitio, en la cruz. No a través de la filosofía como le pasó a Manuel Kant. Entonces, queridos hermanos, la resurrección sería la señal suprema de su mesianismo. Y aunque ellos lo iban a matar como en efecto ocurrió, su muerte y su resurrección proporcionaron un nuevo templo con Dios y con el hombre. Y por eso podemos, cada vez que nos reunimos, como lo hicimos hoy, en su nombre, decir que el Señor está presente en el tiempo de la cena. Porque es por Él que podemos tener nosotros entrada al Padre. No por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce, nos lleva. La puerta es el Señor Jesús. Dejemos las cosas en claro. Se le ora al Padre por los méritos de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo. Hay gente que le ora al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice: no, pues yo estoy acá, yo también soy, yo voy contigo. No, dime, yo también hablo allá, pero usted tiene que resistirse al Padre. El Señor Jesús es nuestro centro de reunión. Por eso esto no necesita tener una arquitectura gótica. Es que este es el templo, esto no es el templo. El templo es usted y soy yo, el naos. Amén.
Eso es importante, Él es el nuevo. Por eso es que celebramos cada 8 días la cena del Señor. Por eso es que es importante, permítanme, hermanos, que participan en el tiempo de la cena del Señor, traigan textos de adoración, no de enseñanza. Es tiempo de adorarlo a Él. Por favor, traigan textos de alabanza, no de enseñarle a Cristo. ¿Qué le enseñamos a Jesús? Por Dios. Ese tiempo es de alabarlo, el tiempo de la cena del Señor es adorarlo a Él. Démosle textos que lo adoren, que lo alaben, que lo glorifiquen. A ver, uno, por eso doblo mis rodillas delante de Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Padre de toda, eso es un texto de alabanza. Dígalo el domingo aquí, lloremos, hermano, y cantemos. Entre menos usted se demore en el tiempo de la cena, más tiempo nos dará de alabarlo a Él con canciones. Eso es importante, el tiempo de la cena es de adoración, no de enseñanza, y adorarlo a Él, porque Él es el que hace el milagro de encontrarnos con el Padre. Decíamos el viernes en cursos de profundización, ¿cómo nos entendemos a Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? Si Dios es absolutamente diferente de todo lo que nosotros conocemos. Y Dios es absolutamente diferente de todo lo que desconocemos. A Dios no lo podemos totalizar, es imposible. Queridos hermanos, es importante entonces que recordemos eso. El Señor está presente en el tiempo de la cena y durante todo nuestro culto racional a Él. Hermano, con la mano en su corazón y yo con mi mano en el mío, quiero hacernos estas preguntas. ¿Qué haríamos? Le quiero hacer esta pregunta. ¿Qué haríamos si el Señor Jesús viniera a algunas de las iglesias de nuestra ciudad? ¿Qué haríamos? Todavía más desafiante, queridos hermanos, ¿qué pasaría si Jesús entrara a esta iglesia local y preguntara, ¿dónde está fulano, sutano, mengano? Todavía más íntimo, ¿qué pasaría si Jesús llegara a su casa o a mi casa? Justo cuando estoy agarrado peleando con mis hijos o con mi mujer. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Jesús llegara acá? ¿Se fabricaría un látigo? Quiero hacer una autocrítica para nosotros mismos, queridos hermanos. ¿Qué pasaría si el Señor entrara allí de jean? Seguro que no entraría como vestía en esa época. Vendría como vestimos hoy en día. Como se viste un hombre de 30, 33 años. ¿Creen ustedes que el Señor aquí tomaría una cuerda y nos sacaría aquí a todos? Yo me pregunté eso esta semana. ¿O creen ustedes que Jesucristo se sentaría ya, alabaría y diría, yo también quiero alabar con mis hermanos al Señor, a mi Padre Celestial? Porque eso dice la carta a los Hebreos, que Él se reúne con nosotros para alabar al Padre. A ver cómo estudiamos la Biblia. Por Él podemos alabar al Padre Celestial. Luego usted cree que esa voz que tengo yo para cantar y usted y el corazón sucio como lo tengo yo, ¿me puedo acercar allá? Es que es por Él. ¿Entiende? Es que es Él el que me da un reconocimiento allá. No en mí, yo no tengo ningún mérito. El Espíritu Santo jamás estaría en mí. Soy sucio. Por eso el Espíritu Santo no habitaba en la gente en el Antiguo Testamento. Hasta que viniera Cristo y derramara su sangre por mí. ¿Sabe por qué el Espíritu Santo está en nosotros? Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Por eso, y el Espíritu Santo está en la cabeza, estamos en Cristo. Esta mañana un hermano hablaba del texto de esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿De que gane cuál presidente? La esperanza del cristiano es Cristo. No son cosas, es una persona. ¿Qué pasaría, queridos hermanos? Yo espero que el Señor se gozara de estar en esta iglesia y que nos dijeran, ánimo, pequeña manada. Pero seguro que tenemos muchas cosas que manejar. Quiero terminar con estas penetrantes palabras. Escuchen estas palabras, muy penetrantes, de Stanley Howard y de William Willinson. Son penetrantes estas frases, queridos hermanos. Mientras yo le preguntaba al Señor,
sobre cómo está mi vida delante de Él, el Señor me llevó a este texto y por eso lo quise bajar para ustedes. Con esto termino. Escuchen esto, lo que dijo esta gente. Hoy hay muchas instituciones religiosas que se hacen llamar iglesias, pero están yendo tras intereses económicos o proyectos de carácter social, cuando la razón de ser de la iglesia es sencillamente ser facilitadora de nuestra relación con Dios y soltarnos en el mundo para afectarlo y, de ser posible, transformarlo con el Evangelio. El mundo ha aprendido a hacer que los cristianos participen del poder sin ser un problema para los poderosos. ¡Qué pena! Voy a volverlo a repetir. El mundo, o sea, es eso que el Señor dijo, que es ese sistema mundanal. Dice, el mundo ha aprendido a hacer que los cristianos participen del poder, o sea, participemos en el mundo sin ser un problema para los todopoderosos. Hay un problema grave. Si los todopoderosos dicen la iglesia es full, hay algo que está funcionando mal. Y terminan ellos diciendo, ¿para qué? Como cristianos iglesia queremos llegar a altos niveles económicos, sociales o políticos si estamos conformándonos y nos hemos vuelto como los poderosos de esta tierra en vez de hacerlos sentir incómodos a quienes ostentan confortablemente el poder. Eso fue lo que hizo mi Señor Jesús y eso le costó la vida. En el tiempo de Cristo, el tema del templo no solamente era religioso, era político. A tal punto que Anás dijo, ¿no se dan cuenta que si no matamos a este hombre, el imperio romano nos va a acabar es a nosotros? Y no le tembló la garganta al Señor y lo mataron. Padre, te damos gracias, Señor, ante palabras tan penetrantes como las que traen estos hermanos, pero sobre todo las que nos cuenta el apóstol Juan. ¿Qué podemos decir, Señor, sino ayúdanos, Dios? Purifica nuestro corazón, purifica nuestro cuerpo, que es el templo tuyo, Señor. Padre, gracias por recordarnos que la iglesia no son edificios, no son instituciones, que la iglesia está para facilitar la relación entre tú y los que no te conocen, y entre tú y los que apenas están, Señor, llegando a ti para la edificación. Oh, Señor, que el fuego, que el amor a tu palabra, a la verdad de tu palabra, Señor, siempre alumbre en esta iglesia. Cierro mis ojos, Señor Jesús, y te veo paseándote en esos candelabros de Apocalipsis, que son las iglesias locales, Señor. Tú nos recuerdas, Señor, que tú y solo tú tienes poder para apagar los candelabros. Es decir, solamente tú tienes poder para apagar una iglesia local, el candelabro. Señor, te pedimos humildemente que avives el fuego de esta. Señor, que nos dejes seguir alumbrando para la gloria tuya, Dios mío. Señor Padre Celestial, oramos una vez más por nuestra nación, por nuestro país, por lo que va a ocurrir hoy, Señor. Que nosotros los cristianos, Padre Celestial, seamos sencillos, humildes, que sepamos presentar al Señor Jesús a través de estas coyunturas políticas, económicas, sociales. Señor, nuestro compromiso es contigo, nuestro compromiso es orar por el hombre que quede. Sabemos, Padre Celestial, que hay una injerencia tuya, pero sabemos también, Padre Celestial, que en tu infinita bondad tú permites que el hombre ejerza su libertad. Oramos, Señor Santísimo, para que sea la persona que sea el resultado de tu buena voluntad para con nosotros. Ayúdanos con esa misma pasión a hablar del Señor Jesús. Ayúdanos también a subir videos a las redes, a estar dispuestos a echarnos a nuestros amigos y a nuestros familiares de enemigos por decir que en Jesucristo hay perdón de pecado, así como lo hacemos por personas que yo no quiero juzgar, Señor, pero que bien o mal no van a cambiar mucho en nuestra nación, Dios. Te rogamos, Señor, por nuestro país,
Te rogamos, Señor, que nos des una auténtica y verdadera limpieza espiritual y que como iglesia, Señor, mediemos delante de ti para el presidente de la República, para el Congreso, para la Cámara, Señor, para los alcaldes, para los concejales, Señor, para cada gobernador de nuestra nación. Pedimos por Colombia, este pedazo de tierra maravilloso y precioso que amamos, Señor, este país de países, Señor. Te rogamos, Señor, para que tus ojos sigan alumbrando nuestra nación y tú nos dices amén. Y la forma de hacerlo es que ustedes vayan y evangelicen a esos compatriotas. Señor, ayúdanos a entender que somos tus brazos, tus pies y tu garganta. En tu dulce y santo nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.